a efectos de ejercer como abogado lo que yo considero el valor irrestricto a un derecho fundamental, y esto es el ejercicio del derecho de defensa. Plantearé una serie de observaciones como abogado que buscan coadyuvar a que este proceso como tal sea analizado desde una perspectiva integral. Pues en efecto, como hombre de derecho me corresponde actuar con verdad, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Señor presidente, he escuchado con sumo detenimiento los considerandos y los argumentos presentados por las señoras congresistas que me han antecedido. Vamos a ir punto por punto con respecto a cada uno de ellos. Se ha hecho referencia de que existe un reconocimiento con respecto a la señora María Cordero Jontay en su escrito. Primer punto, porque hay tres puntos importantes. Existiría un reconocimiento. Disculpe usted, pero la norma señala claramente que cualquier tipo de reconocimiento como tal de un delito o una infracción tiene que estar claramente detallado. Lo que ha presentado la señora congresista Susel aquí presente es válido, entendible, respetable, pero es una inferencia. No existe un reconocimiento explícito del delito. Partir de ello, pues contravendría claramente la connotación jurídica de lo que involucra, señores parlamentarios, la figura del reconocimiento. Y ustedes han creado esa figura en el Código Penal y en las normas constitucionales. Esto tiene que ser explícito, detallado, e incluso hasta con la presencia del fiscal para darle validez a ello. No se puede pretender de un escrito brindando un apersonamiento y haciendo referencia a que existirían conversaciones que la congresista como tal ha asumido el hecho delictivo. La inferencia no es un reconocimiento, es mi primera conclusión. Señor presidente, señores congresistas, la congresista Susel ha hecho referencia también como segundo elemento para continuar con este proceso, que existiría un procedimiento administrativo de descargo entre los ex colaboradores, entiendo yo, de la congresista María Jontay. Y ha hecho referencia, textualmente, he tomado nota, entre la existencia de mensajes entre el señor Brandon y el señor Cabrejos. Ahora parto yo nuevamente de otra conclusión. Este procedimiento sancionador concluye en efecto que la señora Jontay es responsable como tal de esta actuación. No. Estamos utilizando un procedimiento administrativo referencial para sostener que la congresista Cordero Jontay cometió un delito o una infracción constitucional. Y eso está mal. El procedimiento administrativo, traído a colación como segundo elemento de descargo, no genera convicción con respecto a que la señora congresista María Cordero Jontay cometió o validó esos hechos. La interacción entre estas dos personas tiene que ser investigada como tal, pero de ninguna manera se ha hecho extensión de responsabilidad a la señora congresista María Cordero Jontay. El tercer punto, y para mí es uno de los más importantes, y va a permitir, señores congresistas, justamente hacer referencia a uno de los derechos más importantes que prevalece en nuestra Constitución, y es el ne bis in idem. Está grabado. La señora congresista Susel ha hecho referencia a que existen graves elementos de la carpeta 112. ¿Cuál es la carpeta fiscal 112? La carpeta fiscal 112 es la denuncia formulada por la señora Patricia Benavides, en ese momento la fiscal de la Nación en funciones. La señora fiscal presentó a ustedes, señores congresistas, una tesis, una teoría del caso, postulando dos delitos: concusión y cohecho, y otros más. Nosotros, como defensa, solicitamos en su oportunidad, en mérito a esta denuncia a la que seguimos el día de hoy, en mérito a esta denuncia, a la 359/2023, postulada por la congresista Moyano, únicamente por el delito de concusión, postulamos la acumulación, porque, señores congresistas,
No podemos tener dos procesos que se siguen por los mismos hechos. Eso es justamente lo que el legislador en su momento preveyó como la figura del ne bis in idem. Entonces, me llama a mí poderosamente la atención que cuando hacemos la solicitud de acumulación en cuanto a este proceso, el 359-2023, que se acumule la denuncia 112, me dicen de que no es pertinente. Lo respeto, lo entiendo. Me tengo que apartar jurídicamente porque son los mismos hechos y es la misma materia. Pero ¿cómo el día de hoy nos pueden decir, como tercer elemento de convicción, textualmente, existen fundados elementos y mensajes de la carpeta 112-2023? Entonces, ¿por qué por un lado se niega el derecho, pero por otro lado utilizamos ese medio probatorio para sostener un proceso constitucional? ¡Constitucional! Entonces, yo lo que critico aquí es la forma. Por un lado, si se restringe la posibilidad de defendernos con respecto a todas las denuncias, ¿por qué por otro lado lo utilizamos? Eso está mal. No lo digo yo, hemos aportado también una opinión consultiva que espero también sea evaluada en su momento, donde se puede desarrollar claramente cuáles son los alcances del principio de ne bis in idem e incluso pronunciamientos del Tribunal Constitucional que avalan nuestra tesis, porque la congresista Susel Paredes ha hecho referencia, en efecto, a un pronunciamiento del año 2001, lo entiendo, lo comprendo y lo sostengo. Pero también hay desde el año 2021 y 2020, donde se hace referencia al que el principio de ne bis in idem y el derecho de defensa es un derecho irrestricto. Entonces, ¿qué pasó con el 381-2021? ¿Qué pasa con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional donde en efecto nos garantizan esta tutela? Podemos utilizar el pronunciamiento del año 2000, lo comprendo, son válidos, pero también en la actual jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional se avala nuestra petición. Entonces, corresponderá a ustedes determinar si era correcto juntar o no los procesos, porque lo que correspondería en este caso, y si se deniega este pedido y ustedes, señores congresistas, no lo advierten, es que tendríamos dos procesos similares, que justamente es algo que se ha cuestionado. Ahora bien, con respecto a los elementos de descargo presentados por la defensa, he hecho referencia con respecto a la señora congresista María Cordero Juntay, que como tal merece también un respeto a sus derechos fundamentales. En efecto, todo congresista como tal está sometido al escrutinio popular y a las noticias periodísticas, pero ello, como tal, no puede de ninguna manera sobrepasar la labor que tenemos nosotros como ciudadanos de exigir el debido proceso. Señores congresistas, hemos ingresado por mesa de partes el auto final, un pronunciamiento judicial, donde finalmente el cuarto juzgado de familia otorga medidas de protección a la señora Juntay. Yo puedo comprender definitivamente que para un sector determinado de la política y ciudadanos, en efecto, puede existir alguna contravención, pero tenemos que ver las dos caras de la moneda. ¿Qué hemos presentado nosotros? Se ha seguido el procedimiento regular por el cual el cuarto juzgado de familia, mediante un auto final consentido, donde el señor Cabrejos interpuso el recurso de apelación tarde y quedó consentido, se dictaminó que el señor, para este juzgado, es una persona agresora. No lo digo yo, lo dice el cuarto juzgado de familia. Por medio de lo cual finalmente se otorgó medida de protección a la señora congresista Cordero Juntay. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué? En base, pues, como ha sido detallado en un informe psicológico de carácter también médico, sostenido por el Centro de Emergencia Mujer, a efectos que también se tenga en cuenta que ha sido realizado por el Estado y no por particulares, como tal, se ha logrado determinar afectación cognitiva. ¿Y en mérito a qué? En mérito a un proceso que se ha seguido por una denuncia de acoso sexual. Entonces, la verdad es como tienen que ser. Esta documentación ha sido presentada al Parlamento. Lo que corresponde finalmente, como tal, a ustedes, señores congresistas, es que puedan analizarlo de manera integral. Y si es que verdaderamente existe alguna trazabilidad entre el auto emitido por el juez encargado de este proceso, donde el señor Cabrejos es considerado como tal una persona agresora en contra de una mujer, en función a la ley 3364 que, señores congresistas, ustedes promulgaron y crearon finalmente, o por el contrario desestimar nuestro argumento. No decimos que no se tenga que investigar,
De ninguna manera. Sería irresponsable de mi parte. Lo que yo pido es que se sigan las reglas del debido proceso. ¿Qué pasó con este auto final? ¿Qué pasó con un pronunciamiento judicial? ¿Qué pasó con este informe psicológico emitido por el propio Estado? Eso es muy importante a tomar en cuenta al momento de emitir una resolución final. Otro elemento importante, y me tengo que guiar necesariamente porque la señora congresista Azucena ha hecho referencia al contenido mediático, y en efecto comparto ello, al contenido mediático que alcanzan, lógicamente, las acusaciones de la población. Yo lo comprendo y lo entiendo. ¿Cómo no? Cualquier funcionario público está sometido al escrutinio popular como tal, es correcto. Pero si seguimos esa tesis, la cual puedo entender, aunque jurídicamente no debería generar un sentido total, porque para eso está el debido proceso, si revisamos la declaración sostenida por el señor Jaime Javier Villanueva Barreto, pues ha hecho referencia el señor como tal, entre otros aspectos políticos relevantes, que existió finalmente un mensaje, tengo que decir supuesto, porque el señor como tal es aspirante, entiendo yo, a colaborador eficaz, y por eso es que finalmente habría señalado ello, pero por lo menos está puesto a colación. Y el señor ha hecho referencia a que la señora Patricia Benavides habría direccionado o presentado esa denuncia, estamos hablando de la 112-2023, en atención a una supuesta venganza con motivos políticos. Entonces, si nos vamos a guiar, por un lado, con respecto al elemento de convicción sostenido por la señora congresista Azucena, referido al escrutinio mediático, que es importante tomarlo en cuenta, pues también tenemos que tomar en cuenta este elemento de convicción. Tiene que ser evaluado. ¿Por qué motivo se denunció? ¿En base a qué? Definitivamente no se ha seguido el procedimiento regular, porque nosotros como tal, y eso es lo que yo he señalado en la sentencia 381-2021, lo que hago yo referencia es que los justiciales merecen un pronunciamiento integral con respecto a las pretensiones que postulan. Señor presidente, si yo llego como abogado defensor aquí, es porque postulo necesariamente elementos de descargo. Y lo que espero yo, señor presidente, con respecto a mi patrocinado y con respecto a cualquier justiciable, es que por lo menos me digan que no tengo la razón. Pero el omitir esa serie de comentarios con respecto a los argumentos genera justamente vicios de nulidad. De forma adicional, hay que tomar en cuenta que nosotros como tal hemos señalado claramente de que este proceso que se sigue bajo los alcances del 359-2023 tiene que regresar a la subcomisión. Hay diversos cuestionamientos de forma y de fondo presentados. Por ejemplo, si nos ceñimos estrictamente al plazo legal, pues, ¿cuál es el plazo de acuerdo al reglamento para presentar el informe? Tendríamos 5 días. De acuerdo a los argumentos que hemos presentado, y no me voy a explayar con respecto a ello porque está por escrito, esto fue presentado después de 51 días. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? ¿Declarar la nulidad de oficio? Porque es un procedimiento administrativo constitucional. ¿Es válido presentar un informe después de tanto tiempo? Si en el reglamento del Congreso nos dan 5 días, ¿es válido que el informe sea presentado por la congresista encargada al día 51? Si exigimos el cumplimiento de la norma, pues también nosotros tenemos que hacerlo. Es como tal lo válido. Entonces, ¿qué pasa con ese vacío? De forma adicional, dentro de los alcances de este proceso que se ha venido llevando a cabo, 359-2023, como bien ha mencionado la señora congresista que me ha antecedido, se han presentado testigos, pero yo no he escuchado en ningún momento, señores congresistas, que les hayan hecho referencia que fueron cerca de 7 testigos y 6 testigos indicaron de que no pasó ningún tipo de recorte o ningún tipo de atropello de parte de la congresista María Cordero Jontay. Los han presentado ustedes como una sábana de elementos de convicción. No está mal, pero deberían decirles también a ustedes que existen testigos en los cuales, de acuerdo a su pliego interrogatorio, se ha determinado que no se ha encontrado absolutamente nada. Ellos mismos. Entonces, siguiendo el elemento de convicción de la señora congresista Azucena, indicando de que con la declaración basta, pues entonces tengo 6 testigos que dicen que no pasó ello. Por eso es importante investigar y por eso es importante no partir de premisas para condenar a una persona. Yo no digo, señores congresistas, de que en el caso en concreto
no debamos investigar. Por el contrario, tiene que hacerse, pero bajo los estándares del principio de legalidad y del ejercicio del debido proceso. Lo más importante, y a mí lo que me llama poderosamente la atención, es que en la práctica como tal, yo he pedido y he solicitado que esto se acumule. La carpeta 112 ingresada acá, utilizada en el informe, porque el informe ha sido construido incluso con datos relevantes del colaborador eficaz. Entonces, para presentar un informe, sí utilizo esto, sí utilizo la carpeta 112, sí utilizo aspectos importantes del colaborador eficaz. Pero cuando te doy acceso a ti, o cuando tú me pides a mí el acceso para acumularlo sin defenderte, no te lo doy. Eso está mal. Por eso es que justamente en su momento insistimos de manera contundente con la acumulación. Lo que correspondería en atención a todo ello es que se pueda valorar y que se tenga en cuenta que este cuarto juzgado de familia, como tal, ha emitido ya una resolución judicial. Claro, el escarnio público y mediático lógicamente sirve para los justiciables, para controlar, como tal, de alguna u otra manera, el rol de los funcionarios públicos, pero no es determinante. No es determinante. Yo he tenido la oportunidad de defender aquí a congresistas, donde se dañó el honor y la reputación de personas en base a difusiones periodísticas. Y al final quedaron obsoletas en el tiempo, no cometieron absolutamente nada. Vuelvo a repetir, el tema mediático es importante, pero no puede ser condicionante para que se emita una resolución para sancionar a una persona sin un debido proceso. Entonces, señor presidente, agradeciendo finalmente el tiempo otorgado y de manera muy puntual, yo solicito que se tenga en cuenta que con respecto al primer elemento de convicción presentado por la congresista Susel Paredes, haciendo referencia a que existe un reconocimiento, es una inferencia válida y respetable de la señora congresista, pero como tal no guarda la formalidad de un reconocimiento legal. Tiene que ser descartado. Segundo, con respecto a que existe un procedimiento administrativo donde el señor Braden habría tenido contacto con el señor Cabrejos, como tal, ese segundo elemento de convicción no hace referencia a ningún alcance que la señora congresista cometió un hecho ilegal. Entonces, la mera presentación o enunciación de que existe un procedimiento no puede servir de elemento de convicción para sancionar a alguien. Más aún si no la menciona en las conclusiones. Y como tercer elemento, ya ha quedado registrado el día de hoy, la señora congresista Susel ha hecho referencia a la carpeta fiscal 112. Lógicamente, para darle fortaleza a su informe es válido, yo lo haría también. Pero lo que es pertinente y adecuado es tomar en cuenta que la defensa en su momento solicitó la acumulación. Y no podemos defendernos de ninguna manera si es que no se nos permite acumularlo como tal, en atención a una presunta afectación al debido proceso y al principio de ne bis in idem, sustentado, señor presidente, sustentado incluso por la opinión constitucional técnica emitida por el doctor Domingo García Belaúnde, quien hace referencia a todo lo que he hecho yo a colación el día de hoy, donde se tiene que dejar claramente por sentado que incluso este jurista, que es padre constitucional, padre de derecho constitucional contemporáneo, hace referencia a que esto se debió acumular, que no es ningún tipo de obstrucción, es un pedido válido en atención al principio de debido proceso y motivo por el cual nosotros, señor presidente, como defensa, solicitamos muy respetuosamente que, advirtiendo estos defectos de forma y fondo, se devuelva a la subcomisión, valorando incluso el auto final por medio del cual la señora congresista tiene medidas de protección con respecto al señor Cabrejos, e incluso que ha quedado consentido porque el señor lo presentó tarde, e incluso tomando en cuenta que el señor sigue llevando terapias en mérito a que ha sido considerado como persona agresora. Muchas gracias, señor presidente.